la mañana que Theodore Blackbear se adentró en el Superior National Forest. Los cuervos ya habían dejado de graznar. Lo notó de la misma forma que uno nota la falta de un diente, algo ausente donde la presencia debería ser automática. Theodore trabajaba como topógrafo de corredores de fauna salvaje para el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota, y el silencio en aquellos bosques nunca era buena señal. 23 años de trabajo de campo le habían enseñado eso. Cuando las presas enmudecían, algo las tenía asustadas. Cuando los depredadores también enmudecían, significaba que algo los había asustado a ellos también. Theodore aparcó su Ford F-150, proporcionada por el DNR, al final de la pista forestal 170, un camino lleno de roderas que se disolvía en la maleza, a unas 6 millas al norte de Isabela. La tarea era rutinaria: evaluar posibles puntos de cruce de fauna para la propuesta de expansión de una carretera maderera, documentar cualquier actividad de especies en peligro de extinción y marcar las zonas que requirieran una revisión medioambiental. Esperaba 3 días de caminatas, toma de notas y fotografías de rastros de ciervos. Esperaba aburrirse. El aire de octubre era frío y húmedo y amenazaba con la primera nevada importante de la temporada. Theodore quería terminar el estudio antes de que las condiciones empeoraran. Se echó la mochila al hombro, unos 20 kilos de equipo, agua, suministros de emergencia y las barritas de granola que su exmujer siempre decía que sabían a serrín prensado, y comprobó el GPS. El dispositivo parpadeó una vez antes de fijar una señal estable. La cobertura del móvil por allí era de chiste. Había aprendido hacía años a no depender de su teléfono para nada más que hacer fotos. El mensajero por satélite enganchado a la correa de su mochila era su salvavidas si algo salía mal. Pulsar un botón bastaría para llamar a los equipos de búsqueda y rescate. Theodore nunca lo había usado, nunca lo había necesitado, y el aparato le parecía más un talismán que un equipo práctico. El sendero comenzaba como una estrecha senda de caza que serpenteaba entre pinos blancos maduros, cuyo dosel bloqueaba la mayor parte de la luz de la mañana. Theodore se movía a un paso medido, deteniéndose cada 100 metros para anotar observaciones en su cuaderno resistente al agua. Excrementos de ciervo, de hacía 3 días, quizá 4. Marcas de garras en el tronco de un abedul, de oso negro. Los arañazos a unos 2 metros de altura. Normal. Lo esperado. El bosque haciendo lo que hacen los bosques. Pero ni un solo trino de pájaro. Ni el parloteo de las ardillas. Ni un susurro en la maleza. Theodore se detuvo al borde de un pequeño claro, de unos 12 metros de ancho, donde un vendaval había derribado varios árboles viejos la primavera anterior. Los árboles caídos creaban una maraña de ramas y raíces expuestas que tardarían décadas en volver a descomponerse en el suelo del bosque. Fotografió el claro para su informe, señalándolo como un posible obstáculo para cualquier construcción de carretera, y luego consultó su GPS para el siguiente punto de ruta. El dispositivo no mostraba señal. Theodore frunció el ceño y lo levantó, apuntando hacia el cielo abierto visible a través del hueco en el dosel. La pantalla permaneció en blanco, a excepción de un único icono parpadeante que indicaba que la unidad estaba buscando satélites. Esperó 30 segundos, 1 minuto, nada. El GPS había funcionado perfectamente hacía 10 minutos. Estos aparatos estaban diseñados exactamente para este tipo de terreno. Lo apagó, contó hasta 10 y lo volvió a encender. El icono de búsqueda continuó su parpadeo inútil. Genial, masculló Theodore. Tenía una brújula y mapas topográficos como respaldo. Siempre llevaba respaldos. Pero el fallo del GPS le fastidiaba. Los problemas con el equipo significaban retrasos, y los retrasos significaban pasar un día extra en unos bosques que ya habían empezado a darle malas vibraciones. Sacó el móvil para mirar la hora y vio que la batería estaba al 7%. Lo había cargado por completo la noche anterior. La pantalla no mostraba señal de cobertura, lo cual era de esperar, pero el gasto de batería no tenía ningún sentido. Theodore puso el teléfono en modo avión
y lo guardó de nuevo en el bolsillo de la chaqueta, tomando nota mental de presentar una queja a quien quiera que se encargara del mantenimiento del equipo del departamento cuando volviera a Duluth. El olor lo golpeó al cruzar el claro. Venía de Sotavento, un almizcle pesado que le recordó a perro mojado y carne en descomposición, y a algo más, algo orgánico y penetrante que no pudo identificar. Ya se había topado antes con el olor de un oso, de un lobo, y con el distintivo hedor a amoníaco de un puma, marcando su territorio. Esto era diferente, más fuerte, más antiguo de alguna manera, como si el olor se hubiera estado acumulando en estos bosques durante muchísimo tiempo. Theodore dejó de caminar. La parte lógica de su cerebro, la que había obtenido un máster en biología de la fauna en la Universidad de Minnesota, la que había pasado 2 décadas catalogando la fauna de los bosques del norte, le decía que el olor probablemente provenía de un alce muerto cercano. Los animales morían constantemente en el bosque. La descomposición creaba todo tipo de olores desagradables. No había nada sobrenatural en la podredumbre, pero Theodore se había criado en la reserva de Red Lake, y su abuela le había contado historias que la parte lógica de su cerebro nunca había conseguido descartar del todo. Historias sobre cosas que vivían en lo más profundo del bosque, cosas que los Ojibwe conocían mucho antes de que llegaran los colonos europeos con sus estudios, sus explotaciones madereras y su certeza de que la naturaleza no contenía nada que la ciencia no pudiera explicar. Permaneció inmóvil durante unos 2 minutos, escuchando. El silencio presionaba sus tímpanos como un peso físico. Incluso su propia respiración parecía demasiado fuerte. Una intrusión en una quietud que se sentía deliberada. Vigilante. Entonces oyó el crujido de la rama. No una ramita partiéndose bajo un pie. Ese sonido breve y agudo de un ciervo pisando madera seca. Esto fue algo sustancial. Un chasquido como el disparo de un rifle, seguido por el gemido y el estruendo de algo pesado cayendo a través de la vegetación. El sonido provino de su izquierda, a unos 100 metros entre los árboles, y no se detuvo. Más ramas rompiéndose. Algo abriéndose paso a través de la maleza con la fuerza suficiente como para simplemente apartar los obstáculos en lugar de rodearlos. La mano de Theodore se movió instintivamente hacia el bote de spray para osos que llevaba en el cinturón. Nunca había tenido que usarlo con un oso, pero había practicado el gesto hasta que fue automático. Pulgar en el seguro, índice cerca del gatillo. No dispares hasta que la amenaza esté a menos de 6 metros. El alcance efectivo del spray era de unos 4,5 metros en condiciones ideales. El viento y la lluvia lo reducían considerablemente. El estruendo cesó. Theodore esperó, con el pulgar apoyado en el seguro del spray para osos, sus ojos escudriñando la linde del bosque en busca de movimiento. El bosque había pasado de estar en silencio a contener la respiración. Lo que fuera que se había estado abriendo paso por la maleza se había detenido o había aprendido a moverse sigilosamente. Ninguna de las dos opciones era tranquilizadora. Retrocedió lentamente hacia el borde opuesto del claro, manteniendo la vista fija en la dirección de la que habían venido los sonidos. Los árboles caídos a su espalda creaban obstáculos naturales, marañas de ramas que ralentizarían a cualquier cosa que intentara acercarse desde esa dirección. Si podía alcanzar el bosque más denso en el lado sur del claro, tendría más opciones para evadirse. Algo se movió en el rabillo del ojo. Theodore giró la cabeza bruscamente hacia allí, pero lo que fuera que había vislumbrado ya no estaba. Una silueta oscura que había estado ahí, y de repente no, visible durante apenas medio segundo entre los troncos de 2 enormes pinos blancos. Su cerebro intentó procesar lo que había visto. Alto, muy alto, pelaje oscuro o ropa oscura, moviéndose demasiado rápido para poder verlo con claridad. «¡Hola!», gritó Theodore, con la voz quebrándosele ligeramente. «Estudio del DNR. Estoy realizando una investigación autorizada. Ninguna respuesta». El bosque mantuvo su silencio sofocante.
Theodore se dio cuenta de que respiraba demasiado deprisa. Su corazón martillaba contra sus costillas con una urgencia que parecía desproporcionada a lo que realmente había sucedido. Se había roto una rama. Algo se había movido entre los árboles. No eran sucesos inusuales en un bosque lleno de vida salvaje. Era un profesional. Había pasado más tiempo en estos bosques que la mayoría de la gente en el salón de su casa. No había razón para ese pavor creciente que parecía emanar del propio suelo. Sacó de nuevo el móvil, esperando irracionalmente que la situación de la batería hubiera mejorado. 4% ahora. El dispositivo se estaba muriendo más rápido de lo que debería, consumiéndose sin motivo aparente. Theodore hizo 3 fotos rápidas del claro de todos modos, documentando su posición, y luego se guardó el móvil en el bolsillo antes de que gastara más energía. El olor se había intensificado. Ese almizcle a perro mojado y podredumbre flotaba ahora en el claro, tan denso que casi podía saborearlo en la garganta. Le lloraban los ojos. El estómago se le revolvió. Theodore abandonó toda pretensión de calma profesional y caminó rápidamente hacia la linde sur de los árboles. Sin correr. Correr sería peligroso en este terreno, y correr atrae a los depredadores. Pero moviéndose con un propósito claro hacia una salida. Fuera lo que fuese que había ahí fuera, no necesitaba encontrárselo. Podía marcar esta sección del estudio como pendiente de seguimiento. Volver con un equipo, con mejor material, con alguien más que verificara que el bosque daba malas vibraciones. Habría avanzado unos 50 metros entre los árboles cuando oyó los pasos detrás de él. Pesados, deliberados, moviéndose exactamente a su ritmo, igualando su paso. La longitud de la zancada era incorrecta, demasiado larga para un humano. Los impactos transmitían un peso que sugería algo enorme. Theodore no se dio la vuelta. Todo lo que su abuela le había enseñado decía que no debías darte la vuelta, no reconocer lo que te seguía, no darle una razón para pasar del rastreo a la casa. Ajustó ligeramente su rumbo, dirigiéndose hacia donde creía que el sendero debía conectar de nuevo con la pista forestal 170. Su camioneta estaba a unas 2 millas. Podía cubrir esa distancia en 40 minutos si se esforzaba. 30 si trotaba en los tramos donde el terreno lo permitía. Los pasos a su espalda ajustaron su ángulo para igualarlo. Un quejido escapó de la garganta de Theodore antes de que pudiera evitarlo. El sonido fue pequeño y patético, y completamente involuntario. Un ruido que no había hecho desde la infancia, desde la noche en que su padre había vuelto a casa borracho y enfadado, y Theodore se había escondido debajo de la cama, escuchando a su madre gritar en la habitación de al lado. El recuerdo surgió sin ser llamado, conectado de alguna manera a este terror presente, y Theodore sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Empezó a trotar. Los pasos a su espalda aceleraron. Theodore echó a correr. El bosque pasaba borroso a su lado. Las ramas le azotaban la cara y los brazos. La mochila rebotaba dolorosamente contra la parte baja de su espalda. No podía oír sus propios pasos por encima del trueno de los latidos de su corazón en sus oídos, pero podía oír a la cosa que iba detrás, arrasando la maleza que habría frenado a un corredor humano hasta casi detenerlo. Ya ni siquiera intentaba ser sigiloso. Quería que supiera que estaba ahí. Quería que sintiera el suelo temblar con cada zancada masiva. Una raíz se enganchó en el pie de Theodore y lo mandó de bruces al suelo. Se golpeó con la fuerza suficiente para quedarse sin aire, la barbilla chocando contra una roca expuesta que le abrió una brecha en la mandíbula. La sangre le llenó la boca, caliente y con sabor a cobre. Se puso en pie a trompicones, tambaleándose, sus manos arañando los troncos de los árboles en busca de apoyo. Los pasos se habían detenido. Theodore apoyó la espalda contra un pino blanco y luchó por controlar su respiración. La sangre goteaba de su barbilla sobre el cuello de la chaqueta. Su tobillo izquierdo le palpitaba donde se lo había torcido durante la caída. El bosque a su alrededor estaba quieto, completamente quieto.
Ese silencio opresivo descendió de nuevo como una presencia física. Esperó. Los segundos se convirtieron en minutos. Los latidos de su corazón se calmaron gradualmente de su martilleo de pánico. El pavor permanecía, acumulándose en su estómago como agua fría, pero el terror inmediato comenzó a remitir. Quizá lo había asustado, quizá solo lo estaba poniendo a prueba, estableciendo su dominio, asegurándose de que supiera en qué territorio se había adentrado. Theodore inspeccionó sus alrededores, tratando de orientarse. Se había desviado hacia el este durante su carrera de pánico, alejándose de la carretera y adentrándose en un bosque sin senderos. El terreno aquí era más abrupto. El suelo ascendía hacia una cresta que marcaba el límite de su área de estudio. Si subía la cresta, podría avistar la pista forestal 170 desde una mayor altura. Pero la subida sería lenta y difícil con su tobillo lesionado. Su GPS seguía siendo inútil cuando lo comprobó. Su móvil mostraba un 2% de batería. El mensajero por satélite debería funcionar todavía, pero Theodore dudó en usarlo. ¿Qué le diría a los de búsqueda y rescate? ¿Que algo lo había perseguido por el bosque? ¿Que había oído pasos y visto una silueta y olido algo extraño? Pensarían que estaba sufriendo un ataque de nervios. Lo pondrían en su expediente personal. 23 años de trabajo de campo impecable, arruinados por un momento de pánico entre los árboles. Decidió seguir moviéndose. El este era la dirección equivocada, pero podría corregir su rumbo una vez que se sintiera seguro de que la cosa que iba detrás ya no lo seguía. Caminaría con cuidado, buscaría marcas en el sendero y regresaría a su camioneta. Luego conduciría hasta Duluth, presentaría su informe y nunca le mencionaría nada de esto a nadie. Theodore se apartó del pino y empezó a caminar. Su tobillo le lanzaba agudas protestas a cada paso, pero la articulación aguantaba. La brecha en su barbilla había dejado de sangrar, aunque su barba estaba apelmazada con sangre seca. Se limpió la cara con la manga y siguió moviéndose, sus ojos escudriñando constantemente la linde del bosque en busca de movimiento. El olor regresó primero, ese almizcle, esa incorrección, rodando entre los árboles como niebla. El estómago de Theodore se contrajo. Dejó de caminar y buscó su spray para osos, sus dedos torpes con el seguro que había parecido tan fácil durante las prácticas. El abedul apareció de la nada. Un momento Theodore estaba de pie en un estrecho hueco entre dos pinos maduros, tratando de identificar la dirección del olor. Al momento siguiente, algo lo golpeó en los muslos con una fuerza tremenda, derribándolo y lanzándolo de cara al suelo del bosque. Registró el impacto, la explosión de dolor en sus piernas, el peso presionándolo, antes de que su cerebro asimilara lo que había pasado. Un árbol. Algo le había lanzado un árbol. El abedul yacía sobre sus piernas, su tronco de unos 20 centímetros de diámetro en la base, sus ramas aún temblando por la violencia de su paso por el aire. Los muslos de Theodore estaban inmovilizados contra el suelo. El peso no llegaba a aplastarlo, pero lo inmovilizaba por completo. Intentó liberarse y no sintió más que fuego en sus músculos. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, y solo consiguió mover ligeramente el tronco contra sus piernas. Entonces lo oyó acercarse. Los pasos eran lentos ahora, deliberados, cada uno colocado con cuidado. El peso tras ellos sugería algo que podría haberse movido más rápido, pero elegía no hacerlo. Theodore giró la parte superior de su cuerpo, tratando de ver lo que se acercaba, y sintió el tronco del árbol rozar los huesos de sus piernas, con una presión nauseabunda. Surgió de entre los árboles a unos 10 metros de distancia. La mente de Theodore rechazó lo que sus ojos le estaban mostrando. La forma era incorrecta. Demasiado alto, unos 2,5 metros, quizá 3. Su cabeza desaparecía entre las ramas más bajas de los pinos circundantes. Las proporciones también eran incorrectas. Los hombros demasiado anchos, los brazos demasiado largos, la silueta sugería algo que había comenzado como humano
y luego había sido estirado y distorsionado hasta convertirse en una burla de la anatomía. Un pelaje oscuro lo cubría todo, apelmazado y espeso, brillando con la humedad a la tenue luz del bosque. No caminaba, sino que fluía hacia él, cada zancada cubriendo 1,5 metros o 2 de terreno, a pesar de parecer casi pausada. El olor se intensificó con su acercamiento hasta que Theodore tuvo arcadas. Las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo intentando expulsar esa incorrección por todos los medios disponibles. La criatura se detuvo a 3 metros de donde Theodore yacía atrapado. Ahora podía verle la cara. Sí, cara era la palabra correcta. Los rasgos eran simiescos, pero no de simio. La mandíbula demasiado pesada, el arco superciliar demasiado pronunciado, el cráneo demasiado masivo. Unos ojos oscuros lo estudiaban con una inteligencia que Theodore deseaba desesperadamente creer que era animal. La evaluación de un depredador a su presa, nada más, no diferente de cómo un lobo podría considerar a un conejo atrapado. Pero los ojos contenían algo más. No curiosidad exactamente, no reconocimiento. Algo más antiguo y extraño. Un peso de años que hizo que Theodore se sintiera como un insecto examinado por un dios. La criatura inclinó ligeramente la cabeza. Un suave gruñido emergió de su garganta, en un tono más bajo que cualquier sonido que Theodore hubiera oído de un ser vivo. La vocalización no formaba palabras, pero de alguna manera transmitía un significado, una pregunta, quizá, o una declaración de propiedad. Theodore yacía aquí, en su territorio, atrapado e indefenso, y la criatura estaba decidiendo qué hacer al respecto. «Por favor», susurró Theodore. La palabra salió rota, apenas audible, su voz despojada de todo excepto del miedo en estado puro. «Por favor, no». La cabeza de la criatura se enderezó. Durante un largo momento, simplemente lo miró. Esos ojos oscuros indescifrables. Ese cuerpo masivo completamente inmóvil. Entonces algo se estrelló en la distancia. Un sonido como el de un árbol cayendo, pero diferente, metálico de alguna manera, incorrecto de una forma que incluso el cerebro de Theodore, aturdido por el terror, reconoció. La cabeza de la criatura se giró bruscamente hacia el sonido. Sus fosas nasales se ensancharon, olfateando el aire, y algo cambió en su expresión. Preocupación, quizá, o el reconocimiento de una amenaza que superaba al insignificante humano atrapado bajo un abedul. Sin volver a mirar a Theodore, la criatura se dio la vuelta y se movió hacia el sonido. En segundos, había desaparecido entre los árboles. Esas zancadas masivas se lo llevaron con una velocidad imposible. Los pasos se desvanecieron. El olor comenzó a disiparse. Theodore yacía bajo el árbol, temblando, y miraba el dosel sobre su cabeza. El tiempo perdió todo sentido. Theodore podría haber estado atrapado 10 minutos o 2 horas. Su sentido de la cronología se había hecho añicos junto con su sensación de seguridad. El dolor en sus piernas se había asentado en un latido profundo y constante que se disparaba cada vez que intentaba moverse. La brecha en su barbilla se había reabierto en algún momento. La sangre empapaba el cuello de su chaqueta y hacía que la tela se le pegara al cuello. Finalmente, la parte analítica de su cerebro se reafirmó. Tienes que liberarte, tienes que moverte, tienes que volver a la camioneta antes de que esa cosa regrese. Theodore evaluó su situación con lo que quedaba de su objetividad profesional. El tronco del abedul yacía en diagonal sobre sus muslos, lastrado por sus propias ramas y la maraña de vegetación que había acumulado durante su violento vuelo. El ángulo era incómodo, pero no desesperado. Si podía cavar suficiente tierra debajo de sus piernas, podría crear el espacio necesario para liberarse. Tenía una pala plegable en la mochila. La mochila todavía estaba en su espalda, atrapada bajo su cuerpo, las correas de los hombros clavándosele en las axilas. Theodore se giró de lado
ignorando la presión del tronco contra sus piernas, y extendió la mano izquierda hacia atrás. Sus dedos encontraron la cremallera de la mochila. La abrió lentamente, con cuidado, milímetro a milímetro, y buscó dentro la forma familiar de la pala. Cavar le llevó una eternidad. Solo podía trabajar con una mano, extendiéndola torpemente bajo su cuerpo para sacar tierra de debajo de sus piernas atrapadas. El suelo del bosque era una mezcla de marga, arcilla y materia orgánica en descomposición, lo suficientemente blando como para cavar, pero compactado por años de asentamiento. Cada puñado que quitaba creaba quizá 1 centímetro de espacio. Necesitaba al menos 10 centímetros para liberarse. El brazo se le acalambró. El hombro le ardía. Siguió cavando. El silencio se mantuvo. Lo que fuera que había alejado a la criatura no la había traído de vuelta todavía. Theodore trabajó más rápido, ignorando el dolor en sus músculos, concentrado por completo en el proceso mecánico de desplazamiento. Sacar, desechar, sacar, desechar. El hueco bajo sus piernas se fue ahondando gradualmente. Después de lo que parecieron horas, pero que podrían haber sido 40 minutos, Theodore intentó de nuevo liberarse. La presión sobre sus muslos había disminuido lo suficiente como para que pudiera deslizar sus piernas, lenta y agónicamente, a través del hueco que había creado. El tronco rozó sus rótulas, luego sus pantorrillas, luego sus tobillos. Sus botas se engancharon en una rama y tuvo que liberarse a patadas, cada movimiento enviando nuevas oleadas de dolor a través de sus piernas heridas. Entonces estuvo fuera. Theodore yacía de espaldas junto al árbol que casi lo había matado, respirando con dificultad, mirando los trozos de cielo gris visibles a través del dosel. Sentía las piernas extrañas, desconectadas de su cuerpo, los nervios informando de un daño que aún no podía cuantificar. Flexionó los pies a modo de prueba y sintió una oleada de alivio cuando ambos respondieron. No estaban rotas entonces, muy magulladas, probablemente contusionadas hasta el hueso, pero funcionales. Se sentó lentamente, luchando contra el mareo, y se examinó las piernas. Sus pantalones de trabajo estaban rotos en varios sitios, la tela desgarrada donde la corteza se había frotado contra ella. La piel de debajo estaba erosionada y sangrando, un desastre de rasguños y cortes que necesitarían limpieza. Su muslo izquierdo ya había empezado a hincharse, una lesión de tejido profundo que adquiriría colores espectaculares al día siguiente. Pero podía moverse, podía caminar, podía salir de allí. Theodore se arrastró hasta la base del abedul y miró el tocón donde había sido arrancado. El árbol no había sido cortado, no había sido alcanzado por un rayo. El cepellón colgaba en el aire donde el tronco había sido arrancado del suelo, una masa de tierra y raíces enredadas que debería haber anclado el árbol a través de cualquier tormenta. Algo había agarrado este abedul y lo había arrancado de la tierra como una persona podría arrancar una mala hierba de un jardín. Theodore midió el tocón con las manos. 35 centímetros de diámetro. Había inspeccionado suficiente madera como para estimar el peso automáticamente. Un abedul de este tamaño, con su cepellón, pesaría entre 180 y 230 kilos. La criatura lo había lanzado como una jabalina. La parte analítica del cerebro de Theodore intentó procesar esta información y fracasó. Ningún animal conocido en Norteamérica podía arrancar y lanzar un árbol de este tamaño. Ningún animal conocido podía hacer lo que acababa de presenciar, o estaba experimentando un grave colapso mental. Un episodio psicótico desencadenado por el estrés o una condición médica no diagnosticada. O el mundo contenía cosas para las que 23 años de biología de la fauna no lo habían preparado en absoluto. Theodore se puso en pie, tambaleándose, y recuperó su mochila de donde había caído. El mensajero por satélite seguía enganchado a la correa. Su pulgar se cernió sobre el botón de emergencia durante un largo momento
Antes de dejar caer la mano, no iba a pulsar ese botón, no iba a pedir ayuda, fuera lo que fuese que había experimentado aquí. Necesitaba entenderlo primero, necesitaba tiempo para procesarlo, necesitaba decidir cuánto de esto podía contarle a alguien con seguridad. Comprobó su brújula, se orientó con el sol y comenzó a cojear hacia el oeste, hacia la pista forestal 170. El camino de vuelta a su camioneta le llevó 3 horas. Cada paso era un ejercicio de dolor sostenido. El muslo izquierdo de Theodore se había hinchado lo suficiente como para restringir su rango de movimiento. Tenía que balancear la pierna en un amplio arco para sortear obstáculos, cada movimiento tirando del tejido dañado. Su tobillo se había agarrotado durante el tiempo que había estado atrapado. La articulación crujía audiblemente cuando intentaba flexionarla. La brecha en su barbilla se había coagulado de nuevo, pero palpitaba al ritmo de su corazón, un recordatorio constante de su impacto contra el suelo. Se detenía con frecuencia, no porque necesitara descansar. La adrenalina había quemado sus reservas de energía y lo había dejado tenso e hipervigilante, sino porque necesitaba escuchar. El bosque permanecía anormalmente silencioso. Ni pájaros, ni ardillas. Incluso el viento parecía haber abandonado esta sección de bosque, dejando los árboles inmóviles y quietos. Los oídos de Theodore se esforzaban por captar cualquier indicio de aquellos pasos masivos, de aquella aproximación deliberada, pero no oían nada excepto su propia respiración dificultosa y el crujido de sus botas sobre las hojas secas. El olor iba y venía. A veces era lo suficientemente denso como para darle arcadas. Otras veces se desvanecía hasta casi nada. Theodore no podía saber si la criatura seguía cerca, dando vueltas a distancia, o si el olor simplemente persistía en esta parte del bosque como el humo después de un incendio. Mantuvo su spray para osos en la mano, con el seguro ya quitado, aunque sospechaba que sería tan efectivo contra esa cosa como escupir a un huracán. Finalmente encontró el sendero, una estrecha senda de caza que conectaba con una serie de caminos madereros que finalmente lo llevarían de vuelta a su camioneta. El terreno familiar debería haber sido reconfortante. En cambio, aumentó la sensación de pavor de Theodore. Había caminado por estos bosques durante más de 2 décadas. Conocía cada cresta y cada valle, cada cruce de arroyo y cada bosquecillo de árboles centenarios. Y nunca, en todos esos años, se había encontrado con nada parecido a lo que había experimentado hoy. Su camioneta apareció entre los árboles como un espejismo, sólida y real, y completamente fuera de lugar en la pesadilla en que se había convertido el mundo. Theodore se tambaleó hacia ella, arrastrando su pierna herida, y sacó las llaves del bolsillo de su chaqueta. El tirador de la puerta estaba frío contra su palma. La cabina olía a café y papel viejo y cosas humanas normales. Theodore se dejó caer en el asiento del conductor y cerró la puerta tras de sí. Durante un largo rato, simplemente se quedó allí, temblando. Le temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el contacto. Le dolía la mandíbula de apretar los dientes. El reloj del salpicadero marcaba las 15:47. Había estado en el bosque casi 7 horas, la mayor parte de ese tiempo atrapado o cojeando hacia la seguridad. La luz de octubre ya había comenzado a desvanecerse. Las sombras se alargaban entre los árboles. Los primeros indicios del crepúsculo se insinuaban en el cielo. Theodore se obligó a respirar. Inspirar por la nariz, expirar por la boca. La técnica que su exmujer le había enseñado cuando solía tener pesadillas sobre las cosas que había visto durante su infancia en la reserva. Tu cuerpo no distingue entre el peligro real y el peligro recordado. Le había dicho, tienes que enseñarle a calmarse. Sus manos se estabilizaron lo suficiente como para arrancar el motor. El motor del Ford arrancó al primer intento, el familiar rugido vibrando a través del chasis. Theodore metió una marcha
y comenzó a bajar por la pista forestal 170, alejándose de la sección del bosque donde todo había salido mal. Avanzó apenas 1 kilómetro antes de tener que parar y vomitar. Las náuseas llegaron de repente, abrumadoras. Su cuerpo finalmente procesando el estrés que había estado reprimiendo durante horas. Theodore abrió de golpe la puerta del conductor y se inclinó, vomitando en la maleza al lado de la carretera. Su estómago se contrajo violentamente, expulsando todo lo que había comido esa mañana, y luego continuando con las arcadas incluso después de que no quedara nada. La bilis le quemaba la garganta. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre seca de su barbilla. Cuando los espasmos finalmente cesaron, Theodore escupió en la maleza y se limpió la boca con el dorso de la mano. Sentía todo su cuerpo hueco, vaciado, como si algo esencial le hubiera sido extirpado durante su tiempo en el bosque. Cerró la puerta y se sentó con la frente apoyada en el volante, respirando lentamente, esperando que los temblores se detuvieran. El trayecto hasta Isabela duró 45 minutos. Theodore mantuvo la velocidad muy por debajo del límite, luchando por concentrarse en la carretera, su atención constantemente atraída por la línea de árboles a ambos lados de la autopista. Cada sombra parecía moverse. Cada forma oscura entre los troncos podría haber sido pelaje. Sabía, intelectualmente, que estaba experimentando hipervigilancia, que sus sistemas de detección de amenazas se habían puesto al máximo y permanecerían así durante horas o días. Pero saberlo no ayudaba. Sus manos agarraban el volante con la fuerza suficiente para dolerle. Isabela apenas era un pueblo, un puñado de edificios agrupados alrededor de una gasolinera y un bar, con una población de quizás 200 personas en un buen día. Theodore entró en la gasolinera y aparcó junto a los surtidores. Necesitaba combustible, necesitaba agua, necesitaba ver otra cara humana y confirmar que el mundo todavía contenía cosas ordinarias. La dependienta era una mujer de unos 60 años con el pelo gris recogido en una coleta y una camisa de franela que había visto décadas mejores. Levantó la vista de su móvil cuando Theodore entró por la puerta, su expresión cambiando de aburrimiento a preocupación al ver su aspecto. «Madre del amor hermoso, hijo, ¿qué te ha pasado?» Theodore vio su reflejo en el espejo de seguridad montado sobre la caja registradora. Su cara era un desastre. La brecha en la barbilla cubierta de una costra de sangre, la barba apelmazada, los ojos desorbitados y enrojecidos. Su chaqueta estaba rota en el hombro y manchada de tierra y sangre. Parecía alguien que hubiera salido arrastrándose de un accidente de coche. «Me caí en el bosque», se oyó decir Theodore. Su voz sonaba distante, desconectada de su cuerpo. «Tropecé con una raíz. Se me cayó un árbol encima». La mujer salió de detrás del mostrador, con el rostro surcado de preocupación. «Necesitas un hospital, cariño. Ese corte tiene mala pinta. ¿Tienes a alguien a quien puedas llamar?» Theodore negó con la cabeza. «Solo necesito un poco de agua. Y vendas, si tienes». La mujer desapareció en un cuarto trasero y regresó con un botiquín de primeros auxilios, una botella de agua y un paño húmedo. Insistió en limpiarle la barbilla ella misma, regañándole por la herida como una abuela preocupada. «Tienes suerte de que esto no necesite puntos. Mantén presión sobre él, manténlo limpio. Pero aún así deberías ver a un médico. Las heridas en la cabeza pueden ser complicadas». Theodore le dio las gracias y pagó la gasolina y una botella de aspirinas. Sus manos habían dejado de temblar en su mayor parte, aunque las sentía torpes y extrañas al manejar la cartera. La mujer lo observó con ojos preocupados mientras volvía a su camioneta. «¿Estás seguro de que puedes conducir?» «Estoy bien», dijo Theodore, y la mentira supo a cobre y bilis en su boca. Condujo hacia el este por la autopista 1, lejos del bosque, lejos de Isabela, hacia la lejana promesa de Duluth. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que deberían haber sido hermosos. Theodore apenas se dio cuenta.
Su mente seguía volviendo a aquellos ojos oscuros, a aquella silueta masiva, al sonido de las raíces arrancándose del suelo mientras algo le lanzaba un árbol como si fuera un juguete. Su móvil estaba muerto. Tendría que cargarlo cuando llegara a casa, revisar sus mensajes, hacer saber a alguien que estaba bien. Pero, ¿a quién se lo diría? Su supervisor en el DNR querría un informe. Querría saber por qué había abandonado el estudio a mitad de camino. Su exmujer no le había hablado en 3 años. Su hermana en la reserva le creería, tal vez, pero también querría que realizara ceremonias e hiciera ofrendas, y tratara esto como algo espiritual en lugar de algo que necesitaba ser documentado y comprendido. Theodore se detuvo en un área de descanso a unas 30 millas al este de Isabela y apagó el motor. El aparcamiento estaba vacío, a excepción de un camión al ralentí en la sección nocturna, sus luces de posición brillando en el anochecer. Se sentó en su camioneta y miró a la nada. La cosa que había visto era real. Lo sabía con una certeza que eludía por completo su mente racional. Fuera lo que fuese la criatura, a cualquier categoría de ser que perteneciera, había existido en el espacio físico. Le había lanzado un árbol. Lo había estudiado con aquellos ojos antiguos. Había decidido, por razones que Theodore nunca entendería, dejarlo vivir. Las historias de su abuela volvieron a él, fragmentos de memoria de la infancia. Ella los había llamado los altos, o a veces la gente del bosque. No eran espíritus exactamente, ni dioses, sino algo intermedio. Seres que habían vivido en estos bosques mucho antes de que llegaran los Ojibwe, mucho antes de que ningún humano caminara por esta tierra. Eran territoriales, pero no necesariamente hostiles. Se podía razonar con ellos, apaciguarlos, evitarlos si se conocían los protocolos adecuados. Theodore nunca había creído estas historias. Había escuchado educadamente de niño, y luego creció para obtener títulos en biología y gestión de la fauna, para abrazar una visión del mundo donde todo podía ser medido, categorizado y explicado. Se había dicho a sí mismo que las historias eran artefactos culturales, intentos de explicar fenómenos naturales antes de que la ciencia proporcionara mejores respuestas. Pero su abuela nunca había mencionado nada sobre árboles arrancados y lanzados. Nunca había descrito ese olor, esa incorrección que parecía filtrarse en sus huesos, y nunca lo había preparado para lo que se sentiría al estar atrapado e indefenso mientras algo antiguo decidía si matarlo o no. Theodore arrancó su camioneta y continuó conduciendo hacia Duluth. Necesitaba comida, necesitaba dormir, necesitaba averiguar qué le iba a decir a su supervisor, a su médico y a cualquiera que le preguntara por las heridas que había sufrido en el campo. No les diría la verdad, lo entendió con absoluta claridad. Fuera lo que fuese que había experimentado en ese bosque, no era algo que pudiera compartir con el mundo. Todavía no. Quizá nunca. La autopista se extendía ante él, los faros iluminando un estrecho corredor de asfalto rodeado de un interminable y oscuro bosque. Theodore agarró el volante y condujo, e intentó no pensar en lo que podría estar observando desde la linde de los árboles. Theodore llegó a su piso en Duluth sobre las 9 de la noche. El edificio era un bloque de 3 plantas sin ascensor, cerca de la universidad, elegido por su proximidad a su oficina más que por cualquier atractivo estético. Subió lentamente las escaleras hasta su piso en la segunda planta, cada escalón enviando un nuevo dolor a través de su pierna herida. La luz del pasillo parpadeó al pasar por debajo, un problema de mantenimiento que el casero llevaba meses prometiendo arreglar. Su piso estaba oscuro y frío. Theodore se había olvidado de subir la calefacción antes de irse a su estudio, y el frío de octubre se había colado por las ventanas de un solo cristal. Pulsó el interruptor junto a la puerta y parpadeó ante el repentino resplandor fluorescente. El salón estaba exactamente como lo había dejado. Un sofá, una televisión, una mesa de centro apilada con revistas de fauna y correos sin leer.
normal, ordinario, completamente desconectado de la realidad que había habitado hacía 8 horas. Theodore se movió por las habitaciones mecánicamente, encendiendo luces, ajustando el termostato, recuperando el cargador de su móvil del dormitorio. Enchufó su móvil muerto y vio aparecer el logo de Apple en la pantalla. El dispositivo se iniciaba lentamente, a regañadientes, como si también estuviera agotado por los acontecimientos del día. Luego cojeó hasta el baño y se enfrentó a su reflejo en el espejo. El daño era peor de lo que había pensado. La brecha en su barbilla había comenzado a cerrarse, pero la piel circundante estaba inflamada e hinchada. Su barba estaba apelmazada con sangre seca que requeriría un esfuerzo considerable para limpiar. Sus ojos estaban inyectados en sangre, enrojecidos, con ojeras oscuras debajo que le envejecían una década. Todo su cuerpo parecía inclinarse ligeramente hacia la izquierda, compensando su pierna herida. Theodore se quitó la ropa destrozada y examinó el resto de los daños. Su muslo izquierdo había adquirido un espectacular tono morado, el hematoma extendiéndose desde la mitad del muslo hasta la rodilla, en un patrón irregular que trazaba los contornos del tronco del árbol. Profundos arañazos cubrían ambas piernas, algunos todavía supurando un líquido claro donde la corteza había arrancado la piel. Le dolía la espalda de llevar la mochila mientras estaba herido. Le ardían los hombros donde las correas se habían clavado en el músculo. Abrió la ducha y esperó a que el agua se calentara. Luego se metió bajo el chorro y dejó que lavara la suciedad acumulada, la sangre y el sudor del miedo del día. El agua le escocía en las heridas, pero las limpiaba mejor que cualquier botiquín. Theodore se quedó allí durante 20 minutos, quizá más, con la frente apoyada en el azulejo, los ojos cerrados, dejando que el calor penetrara en sus músculos dañados. Cuando finalmente salió, envuelto en una toalla y temblando a pesar del vapor, su móvil vibraba en la mesilla de noche del dormitorio. 3 llamadas perdidas de su supervisor, Marcus Chen. 2 mensajes de texto pidiendo una actualización sobre el estudio. Un mensaje de voz que Theodore no tenía energía para escuchar. Escribió un breve texto. Tuve un accidente en el campo. Heridas leves. Mañana me lo tomo libre. Llamaré el viernes con el informe completo. La respuesta llegó casi de inmediato. Me alegro de que estés bien. Descansa. Avísame si necesitas algo. Theodore dejó el móvil y se quedó mirando el techo. Heridas leves. La frase se sentía inadecuada, absurda, completamente desconectada de lo que realmente había sucedido. Había sido atacado por algo que no debería existir, algo que le había lanzado un árbol de 200 kilos como si fuera una pelota de béisbol, algo que lo había estudiado con ojos que contenían inteligencia y antigüedad, y algo que podría haber sido curiosidad, y lo había descrito como un accidente leve. Pero, ¿qué más podía decir? ¿Qué palabras existían para lo que había experimentado? Theodore se puso unos pantalones de chándal y una camiseta, haciendo una mueca cuando la tela rozó sus heridas, y cojeó hasta la cocina. No tenía hambre. Su estómago todavía se sentía en carne viva por los vómitos, pero su cuerpo necesitaba combustible. Se obligó a comer media lata de sopa y a beber un vaso de agua. Luego se tragó 4 aspirinas y se desplomó en el sofá. El sueño llegó sorprendentemente rápido, arrastrándolo a la oscuridad antes de que tuviera tiempo de pensar en lo que podría estar esperando en sus sueños. Las pesadillas fueron peores de lo que esperaba. Theodore se encontró de nuevo en el bosque, atrapado bajo el abedul, observando cómo se acercaba la criatura. Pero en el sueño no se detenía a 3 metros. Seguía avanzando, acercándose más y más, hasta que su rostro llenó todo su campo de visión. Esos ojos oscuros se clavaron en él, antiguos y hambrientos, y cuando abrió la boca,
Theodore pudo ver fila tras fila de dientes que no pertenecían a la mandíbula de ningún primate. Se despertó gritando a las 3:14 de la madrugada, empapado en sudor, su pierna herida palpitando por haberse golpeado contra los cojines del sofá. El piso estaba a oscuras, excepto por el brillo de su móvil en la mesa de centro. Theodore cogió el dispositivo y lo agarró como un talismán, concentrándose en su luz mundana hasta que su ritmo cardíaco comenzó a disminuir. El móvil mostraba una notificación de noticias de una emisora de Minneapolis. Theodore la descartó sin leer, pero luego dudó. El sueño lo había dejado desesperado por conectar con el mundo normal, por pruebas de que su experiencia era una aberración en lugar de una revelación sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Abrió el navegador y buscó Pie Grande, Minnesota, antes de poder pensárselo mejor. Los resultados eran predecibles. Sitios de fans, fotografías borrosas, testimonios exaltados de personas que habían visto algo en los bosques y querían que el mundo lo supiera. Theodore se desplazó por los enlaces con creciente desesperación. Esto era lo que le esperaba si le contaba a alguien lo que había presenciado. Lo meterían en el mismo saco que a los chiflados y los teóricos de la conspiración. Su carrera destruida, su credibilidad aniquilada. Cerró el navegador y se recostó en el sofá, mirando el techo. El dolor en su pierna se había estabilizado en un pulso constante, desagradable pero manejable. Su barbilla había dejado de palpitar. La aspirina estaba haciendo su trabajo, atenuando los síntomas físicos de su calvario mientras su mente continuaba acelerada. Sobre las 5 de la mañana, Theodore renunció a dormir y cojeó hasta la cocina para hacer café. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, los de alguien que realiza los rituales familiares de la vida diaria sin ninguna implicación en su significado. Observó el café gotear en la jarra y pensó en lo que iba a hacer a continuación. Opción 1. Informar del incidente con precisión. Contárselo todo a su supervisor. Presentar una declaración formal al DNR de Minnesota documentando su encuentro con una criatura desconocida en el Superior National Forest. Ver cómo su carrera implosionaba mientras sus colegas cuestionaban su cordura y los medios de comunicación descendían para cosechar otra historia de Pie Grande. Opción 2. Enterrarlo. Afirmar que se había lesionado en un accidente normal. Una caída, un árbol derribado por el viento, algo explicable. Continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Intentar convencerse de que el trauma había distorsionado sus percepciones, que lo que había experimentado era una alucinación inducida por el estrés, en lugar de un encuentro genuino. Ninguna de las dos opciones parecía aceptable. La primera destruiría todo lo que había construido. La segunda le exigiría negar lo que sabía que era verdad. Theodore había visto a la criatura, la había olido, la había oído, había sentido el peso de su mirada. Ninguna cantidad de racionalización podría deshacer esa experiencia. Se sirvió el café y lo llevó a la ventana. Duluth se estaba despertando. Las luces parpadeaban en los edificios vecinos. Los coches comenzaban a moverse por las calles de abajo. El sol todavía estaba por debajo del horizonte, pero el cielo del este se había aclarado a un gris pálido que prometía buen tiempo. Una mañana de octubre normal en una ciudad normal de Minnesota, y Theodore estaba en su ventana sintiéndose como un extraño en su propia vida. Su móvil sonó a las 7:30, su supervisor llamando para ver cómo estaba. Theodore dejó que saltara el buzón de voz y luego escuchó el mensaje preocupado de Marcus preguntando si necesitaba ayuda, si había algo que el departamento pudiera hacer. La amabilidad en la voz del hombre hizo que Theodore quisiera llorar. Llamó a Marcus a las 8:00, una vez que se había recompuesto lo suficiente como para mantener la voz firme. Hola, siento haber perdido tu llamada. Theodore, ¿cómo te encuentras? Tu mensaje de anoche me preocupó. Estoy bien. La mentira salía fácil ahora, suavizada por la repetición. Tuve una mala caída en el campo. Me torcí el tobillo
Me golpeé la barbilla con una roca. Nada grave, pero estoy bastante dolorido. Vaya faena. Escucha, no te preocupes por el estudio. Se lo asignaré a otro para que lo termine la semana que viene. Tú céntrate en recuperarte. Gracias, Marcus. Te lo agradezco. Por supuesto. ¿Y Theodore? Marcus hizo una pausa, su tono cambiando a algo más personal. Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? Si pasó algo ahí fuera, si hay más en la historia. Estoy aquí. A Theodore se le hizo un nudo en la garganta. Por un momento, consideró contárselo todo a Marcus, desahogarse, compartir el peso de lo que había experimentado. Pero el momento pasó. Fue solo una caída, Marcus. No hay de qué preocuparse. De acuerdo. Bueno, cuídate. Te llamaré la semana que viene. La línea se cortó. Theodore dejó el móvil y se quedó mirando la pared, odiándose por la mentira y sabiendo que la contaría una y otra vez hasta que se convirtiera en la única verdad que nadie necesitaba oír. Los días que siguieron se difuminaron en una neblina de dolor, insomnio y una creciente angustia. Las heridas físicas de Theodore sanaron con la inevitable lentitud de la mediana edad. El hematoma de su muslo pasó de morado a amarillo en el transcurso de 2 semanas. La hinchazón disminuyó gradualmente hasta que pudo caminar sin cojear. La brecha en su barbilla se cerró, formó una costra y finalmente se convirtió en una fina cicatriz rosada que probablemente se desvanecería con el tiempo. Su cuerpo recordó cómo funcionar normalmente, incluso mientras su mente se sumía en una espiral de confusión cada vez más profunda. Las pesadillas continuaron. Cada noche, la criatura se acercaba. Cada noche, esos ojos oscuros se clavaban en él. A veces hablaba en los sueños, una voz como piedras moliéndose que formaba palabras que Theodore no podía entender, pero que de alguna manera sabía que eran preguntas sobre su derecho a existir. Se despertaba jadeando cada vez, empapado en sudor, su corazón martilleando contra sus costillas. Empezó a beber. No en exceso, todavía no, pero más que su habitual cerveza después de cenar. Un par de whiskies antes de acostarse ayudaban a mitigar su ansiedad, a empujar las pesadillas a la periferia de su conciencia. Theodore se decía a sí mismo que era temporal, un mecanismo de afrontamiento hasta que el trauma se desvaneciera. Se dijo muchas cosas a sí mismo durante esas semanas. El trabajo se volvió imposible. Marcus había reasignado el estudio del Superior National Forest, pero Theodore todavía tenía informes que escribir, datos que analizar, reuniones a las que asistir. Se sentaba en su escritorio y miraba la pantalla de su ordenador, y no podía importarle nada de eso. Los corredores de fauna y las evaluaciones de hábitat que habían sido el trabajo de su vida ahora parecían increíblemente triviales, tareas sin sentido realizadas por una persona que nunca se había encontrado con nada que desafiara su comprensión del mundo. Volvió al bosque 2 veces. La primera vez fue 11 días después del incidente, conduciendo solo por la autopista 1 hasta Isabela. Theodore se dijo a sí mismo que buscaba cerrar el círculo. Pruebas, algo que le ayudara a entender lo que había pasado. Aparcó en el mismo inicio del sendero y se adentró en el bosque con su spray para osos en la mano y el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír a los pájaros. El bosque era normal. Los pájaros cantaban. Las ardillas parloteaban. El silencio que le había parecido tan opresivo antes había desaparecido, reemplazado por los sonidos ordinarios de octubre en Minnesota. Theodore encontró el claro donde había notado por primera vez el extraño olor y luego continuó hasta donde el abedul lo había golpeado. El árbol no estaba. Theodore se quedó en el lugar donde había estado atrapado. Estaba seguro de que era el lugar correcto. Reconocía la configuración de los pinos circundantes y miró el suelo vacío. Ni abedul caído, ni tocón arrancado,
ninguna prueba de que algo inusual hubiera sucedido allí. El bosque había borrado su experiencia tan completamente como si nunca hubiera ocurrido. Buscó durante 1 hora, caminando en círculos cada vez más amplios alrededor de la zona. Nada, ni huellas, ni ramas rotas, ni olor persistente a pelaje húmedo y podredumbre. Theodore podría haber sido la primera persona en pisar esta sección del bosque, a juzgar por las pruebas que quedaban. La segunda visita fue 3 semanas después de que las pesadillas empeoraran y la bebida comenzara a afectar su trabajo. Theodore condujo hasta Isabela en medio de la noche, aparcó en el borde del bosque y se quedó en su camioneta hasta el amanecer. Quería volver a ver a la criatura. Necesitaba verla. Necesitaba pruebas de que su experiencia había sido real, de que no había sufrido simplemente un brote psicótico en el bosque. No apareció nada. El bosque permaneció oscuro y silencioso, lleno de sombras y sonidos ordinarios. Theodore condujo a casa mientras salía el sol. Llamó al trabajo para decir que estaba enfermo y pasó el día tumbado en el sofá, mirando el techo, cuestionando todo lo que creía saber sobre sí mismo. 3 semanas después del encuentro de Theodore, una periodista de WCCO Minneapolis llamó a su oficina. Theodore no estaba allí. Estaba en casa, curando una resaca que se sentía como obras de construcción dentro de su cráneo. Así que Marcus tomó el recado. La periodista estaba trabajando en un reportaje sobre avistamientos de pie grande en el norte de Minnesota, motivado por un reciente aumento de informes en la zona de Isabela. ¿Alguien en el DNR había oído algo? ¿Algún miembro del personal se había encontrado con algo inusual en el campo? Marcus mencionó la llamada durante una reunión de personal el lunes siguiente. Probablemente no sea nada, dijo, pero quería avisaros a todos por si se ponen en contacto con vosotros directamente. Se aplican los protocolos estándar de relaciones con los medios. Dirigid todas las consultas a la oficina de comunicación. Theodore se quedó helado en su silla, el corazón martilleándole, las palmas de las manos de repente pegajosas de sudor. Alguien más había visto algo. Alguien más se había encontrado con la criatura en esos bosques. No estaba solo. Después de la reunión, encontró a Marcus en su despacho y cerró la puerta. Esa periodista, dijo Theodore con la voz cuidadosamente controlada. ¿Mencionó qué tipo de avistamientos estaban investigando? Marcus levantó la vista de su ordenador. Solo lo de siempre. Gente que ve cosas grandes y peludas en el bosque. ¿Por qué? ¿Ahora te interesa el pie grande? Solo curiosidad. Theodore forzó una sonrisa que sintió que podría romperle la cara. He estado estudiando esa zona durante años. Nunca he visto nada inusual. Bueno, si quieres hablar con ellos, avísame. Podría ser bueno tener a alguien con experiencia real explicando por qué estos avistamientos son siempre osos mal identificados o lo que sea. Theodore asintió y salió del despacho antes de que su compostura pudiera desmoronarse. Se sentó en su escritorio el resto del día, sin hacer ningún trabajo, consumido por el conocimiento de que otros habían experimentado lo que él había experimentado. La criatura seguía ahí fuera, seguía siendo vista, y Theodore tenía pruebas que podrían ayudar a la gente a entender a qué se enfrentaban. El tocón del árbol lo había medido, 35 centímetros de diámetro. Podía calcular el peso que casi lo había matado. Podía documentar la física involucrada en lanzar un objeto así. Eran datos, cuantificables, científicos. Pero cuando Theodore accedió a sus notas de campo, no encontró nada. Las páginas del cuaderno de ese día estaban en blanco. Debió de haberlas perdido durante su huida de pánico por el bosque, o se destruyeron cuando el árbol lo golpeó, o nunca había escrito nada. La memoria no era fiable. El trauma distorsionaba la percepción. Quizá no había medido el tocón en absoluto. Quizá todo el encuentro fue menos concreto de lo que recordaba. La bebida empeoró.
Theodore comenzó a guardar una botella de whisky en el cajón de su escritorio, tomando sorbos durante el día para calmar sus nervios. Sus manos habían desarrollado un temblor constante que hacía imposible el trabajo de campo. Culpaba a la artritis cuando sus colegas le preguntaban. Las pesadillas se filtraban en sus horas de vigilia, momentos en los que veía formas oscuras en su visión periférica u olía ese almizcle distintivo en espacios cerrados. Sabía que eran síntomas de TEPT. Sabía que debería buscar ayuda, pero hacerlo requeriría explicar qué lo había traumatizado en primer lugar. Un mes después del incidente, Theodore se cogió una baja del DNR. Motivos personales, le dijo a Marcus. Asuntos familiares de los que tengo que ocuparme. Marcus expresó su preocupación pero no insistió, y Theodore sintió el peso de otra mentira más sobre sus hombros. Pasó la mayor parte de su baja en casa, bebiendo y viendo la televisión e intentando no pensar en el bosque. Su piso se llenó de envases de comida para llevar y botellas vacías. Dejó de devolver las llamadas, de revisar el correo electrónico, de interactuar con el mundo más allá de sus paredes. El aislamiento debería haber sido reconfortante. En cambio, amplificó su ansiedad. Cada crujido del edificio se convertía en pasos. Cada sombra en el rabillo del ojo se convertía en pelaje. A principios de diciembre, la periodista de WPSECO lo encontró. Theodore había salido a comprar comida, su primera expedición real más allá de la licorería en casi 2 semanas, cuando alguien gritó su nombre en el aparcamiento del Whole Foods. Se giró y vio a una mujer joven acercándose, de 20 y tantos años, ropa profesional, un paso seguro que la delataba como alguien acostumbrado a obtener respuestas de fuentes reacias. Theodore Blackbear, soy Sarah Chen de WCCO. Esperaba poder hablar con usted sobre lo que pasó en el Superior National Forest. La sangre de Theodore se heló. No sé de qué me habla. Hemos recibido múltiples informes de avistamientos en esa zona durante las últimas 6 semanas. Su nombre surgió en relación con uno de ellos. ¿Mi nombre? La voz de Theodore salió más aguda de lo previsto. ¿Cómo? Una fuente en el servicio forestal mencionó que usted había estado estudiando esa región. Dijeron que informó de un incidente. Yo no informé de nada. Theodore retrocedió hacia su coche, las bolsas de la compra colgando olvidadas de sus manos. Tuve un accidente en el campo, una caída. Eso es todo. Sarah se acercó, su expresión cambiando de profesional a algo más parecido a una preocupación genuina. Señor Blackbear, no estoy aquí para hacerle parecer un loco. He hablado con media docena de personas que han tenido experiencias similares a la suya. Algo está pasando en esos bosques. La gente merece saberlo. No vi nada, dijo Theodore, y la mentira supo a ceniza en su lengua. Me caí y me golpeé la cabeza. Lo que sea que creí ver fue solo confusión, trauma. Señor Blackbear, déjeme en paz. Theodore abrió la puerta de su coche a trompicones y tiró la compra dentro. Le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el volante. No puedo ayudarle. No sé nada. Se alejó del Whole Foods al doble del límite de velocidad, con el corazón desbocado, su visión reducida a un túnel. La periodista lo había encontrado. Otros estaban informando de avistamientos. La historia estaba cobrando impulso y pronto alguien conectaría su accidente con lo que realmente estaba sucediendo en la zona de Isabela. Theodore se fue a casa y bebió hasta quedarse inconsciente en el sofá. La entrevista fue idea de Sarah Chen. Encontró la dirección de correo electrónico de Theodore de alguna manera. Sospechaba que Marcus se la había dado, a pesar de los protocolos de medios, y le envió un mensaje cuidadosamente redactado, explicando que quería hacer un reportaje comprensivo sobre los efectos psicológicos de los encuentros en la naturaleza, sin sensacionalismo, sin burlas, solo una historia de interés humano sobre cómo se siente experimentar algo inexplicable. Theodore ignoró el correo durante 3 días. Luego lo borró.
Luego lo recuperó de su papelera y lo leyó una y otra vez. Entendió lo que Sara estaba haciendo. Le estaba dando una forma de contar su historia sin que pareciera que la contaba. Un reportaje sobre el trauma, la percepción y la falta de fiabilidad de la memoria bajo estrés le permitiría describir lo que había visto sin afirmar que era real. Podría existir en ambos mundos, aquel en el que le había sucedido algo imposible y aquel en el que era un profesional fiable que simplemente había tenido un mal día en el campo. Theodore respondió al cuarto día. Haré una entrevista, 15 minutos, sin cámara. Sara aceptó los términos y se encontraron en una cafetería en el centro de Duluth en una tarde gris de diciembre. Theodore se había arreglado para la ocasión. Se había recortado la barba. Se había puesto ropa limpia. Se había obligado a comer algo sólido antes de salir de casa. Parecía casi normal, siempre y cuando nadie mirara demasiado de cerca el temblor de sus manos o el enrojecimiento alrededor de sus ojos. Sara era más joven de lo que había pensado durante su encuentro en el aparcamiento, quizá 24 o 25 años, con una intensidad seria que le recordaba a sus estudiantes de posgrado. Pidió un té, sacó un cuaderno y prometió de nuevo que no intentaba dejarlo en ridículo. «Solo quiero entender lo que pasó», dijo. Con sus propias palabras. Theodore tomó un sorbo de su café y comenzó a hablar. Le habló del silencio, del olor, del fallo del GPS y de la batería del móvil muriendo. Le habló de los pasos que lo seguían, de la silueta oscura vislumbrada entre los árboles, de la creciente certeza de que algo lo estaba observando. Le habló del árbol golpeando sus piernas, del peso inmovilizándolo, del momento en que se dio cuenta de que estaba atrapado e indefenso. Cuando llegó a la parte en que la criatura se acercaba, la voz de Theodore le falló. Se quedó allí con la taza de café a medio camino de sus labios, mirando un punto en algún lugar por encima del hombro de Sara, incapaz de formar las palabras que describirían lo que había visto. «Tómese su tiempo», dijo Sara suavemente. Era... Theodore dejó la taza. Le temblaban tanto las manos que el café se derramó. Era grande, más grande que cualquier cosa que haya visto, y me miró como si estuviera decidiendo si valía la pena matarme. «¿Qué cree que era?» Theodore se rió, un sonido áspero y completamente desprovisto de humor. «¿Qué creo? Creo que vi un pie grande, un Sasquatch, una criatura que la ciencia dice que no existe. Creo que algo que no debería ser real casi me mata en esos bosques». Sara asintió, escribiendo en su cuaderno. «¿Cree que fue real?» «Creo que algo pasó, si fue real en el sentido que usted quiere decir». Theodore se interrumpió negando con la cabeza. «Soy un científico. He pasado toda mi carrera estudiando la fauna. Sé lo que existe en esos bosques, y sé que lo que vi no encaja con ninguna especie reconocida. Así que o estoy equivocado, o la ciencia está incompleta. Ninguna de las dos opciones es cómoda». La entrevista duró casi 45 minutos, mucho más de lo que Theodore había previsto. Sara hizo preguntas reflexivas sobre sus síntomas físicos y psicológicos, sobre su carrera y antecedentes, sobre la historia de su familia en la región. Theodore se encontró hablando más abiertamente de lo que lo había hecho desde el incidente, las palabras brotando con una urgencia que lo sorprendió. Cuando Sara finalmente cerró su cuaderno, Theodore se sintió vacío pero de alguna manera más ligero. Había compartido su carga con alguien que parecía tomárselo en serio. Pasara lo que pasara, al menos otra persona en el mundo sabía lo que había experimentado. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Escribo el reportaje. Me centro en el elemento humano. ¿Cómo es experimentar algo así? ¿Cómo afecta a tu vida después? Sin sensacionalismo, como prometí». Sara hizo una pausa, estudiando su rostro. «Señor Blackbear, ¿ha considerado hacer terapia? Lo que describe suena a un trauma significativo».
Hay gente que se especializa en este tipo de cosas. En trauma por pie grande, en experiencias inexplicables, en procesar eventos que no encajan en tu visión del mundo. Sara le entregó una tarjeta de visita con un nombre y un número de teléfono escritos a mano en el reverso. Esta es una psicóloga de Minneapolis que trabaja con personas que han tenido experiencias. Es legítima, doctorado, con licencia, nada de rollos de cazadores de ovnis. Podría ayudar. Theodore se guardó la tarjeta en el bolsillo sin mirarla. Gracias por escuchar. Gracias por hablar. Sara se levantó y recogió sus cosas. El reportaje debería emitirse la semana que viene. Le enviaré un enlace. Dejó a Theodore sentado solo en la cafetería, con su café frío abandonado, su mente ya repasando cada palabra que había dicho y preguntándose cuántas de ellas volverían para atormentarlo. El reportaje se emitió un martes por la noche, encajado entre un informe sobre la nieve por efecto del lago y una actualización sobre los retrasos en las obras de la I-35. Theodore lo vio desde su sofá con una botella de whisky al alcance de la mano, el corazón latiéndole con fuerza mientras la voz de Sara pronunciaba la introducción. Un topógrafo de fauna de Minnesota dice que experimentó algo inexplicable en el Superior National Forest. Esta noche comparte su historia y su lucha por dar sentido a lo que sucedió. El segmento duró 15 segundos. 15 segundos de la cara de Theodore en cámara. Imágenes que Sara debió de obtener del sitio web del DNR. Seguidos de 15 segundos de su voz describiendo el silencio, el olor y la cosa que se había acercado mientras yacía atrapado. Sin contexto, sin matices, sin discusión sobre el trauma o la percepción o el complejo panorama psicológico que Sara había prometido explorar. Solo un clip de Theodore Blackbeard diciendo: «Creo que vi un pie grande». Theodore vio terminar el segmento. Vio a los presentadores intercambiar miradas divertidas. Vio a uno de ellos decir: «Bueno, eso sí que es algo», en un tono que le revolvió el estómago. Luego el programa pasó a los deportes, y Theodore comprendió que su carrera había terminado. Su teléfono empezó a sonar en cuestión de minutos. Marcus, su supervisor, dejando un mensaje que sonaba preocupado y confundido. Un colega del DNR preguntando qué demonios estaba pasando. Su hermana en la reserva, con la voz tensa de preocupación. Theodore los dejó a todos en el buzón de voz. No podía hablar con nadie. No podía explicar. No podía defenderse de la marea de ridículo que ya comenzaba a crecer. Por la mañana, la historia se había vuelto viral. No el reportaje reflexivo que Sara había prometido, sino el clip de 15 segundos, compartido y recompartido y remezclado con comentarios cada vez más burlones. Theodore Blackbeard se convirtió en un meme, su nombre sinónimo de chiflados crédulos de los bosques que veían monstruos por todas partes. Alguien autotuneó su entrevista. Alguien más creó un gif animado de un pie grande lanzándole un árbol a la cabeza. Theodore dejó de contestar al teléfono. Dejó de revisar su correo electrónico. Dejó de mirar internet por completo después de la primera oleada de mensajes de extraños llamándolo loco, llamándolo fraude, llamándolo un buscador de atención desesperado que había inventado una historia para salir en televisión. El DNR lo puso en baja administrativa pendiente de una revisión de su aptitud mental para el servicio. Marcus intentó contactarlo. Intentó expresar su apoyo, pero el mensaje era claro. La carrera de Theodore como topógrafo de fauna había terminado. Volvió al bosque una última vez. 3 días después de la emisión, Theodore condujo hasta Isabela en la oscuridad previa al amanecer. Aparcó en el familiar inicio del sendero y se adentró en el bosque mientras salía el sol. No estaba seguro de lo que buscaba. Pruebas, quizá. O un cierre. O simplemente un final a la incertidumbre que había consumido su vida durante los últimos 2 meses. El bosque estaba tranquilo, pero no en silencio. Los pájaros cantaban.
El viento se movía entre las ramas desnudas. Los sonidos normales de diciembre en los bosques del norte, corrientes y familiares. Theodore caminó por la ruta que recordaba, pasando el claro, pasando el lugar donde el abedul debería haber caído, adentrándose más en el bosque de lo que lo había hecho antes. Encontró el tocón alrededor del mediodía. Estaba allí, exactamente donde recordaba. Una herida de 35 centímetros en el suelo del bosque donde algo había arrancado un joven abedul del suelo. La madera estaba ahora desgastada por la intemperie, tocada por la escarcha, pero inconfundiblemente real. Theodore se arrodilló a su lado y apoyó la palma de la mano en la superficie expuesta, sintiendo la veta áspera bajo sus dedos. Sacó su móvil y fotografió el tocón. Luego fotografió el área circundante, la configuración de los árboles, el ángulo del terreno. Pruebas, documentación. La prueba de que algo había sucedido aquí, aunque nadie le creyera jamás. Un sonido provino de lo más profundo del bosque. Theodore levantó la cabeza de golpe. El sonido era familiar, imposiblemente familiar. Un suave gruñido, en un tono más bajo de lo que cualquier ruido debería ser, transmitiendo significado sin formar palabras. Lo estaba observando. No podía verlo. Los árboles eran demasiado densos, las sombras demasiado profundas. Pero supo con absoluta certeza que la criatura estaba allí, estudiándolo desde algún lugar en la oscuridad. Su corazón debería haber estado latiendo con fuerza. Sus manos deberían haber estado temblando. En cambio, Theodore sintió una extraña calma apoderarse de él. Una resignación que iba más allá del miedo hasta algo casi parecido a la aceptación. «Sé que eres real», dijo en voz baja, su voz adentrándose en el bosque. «Lo he sabido desde ese día. Seas lo que seas, vengas de donde vengas, sé que existes». El bosque contuvo la respiración. Ninguna respuesta, ningún movimiento. Solo ese silencio paciente y antiguo que Theodore había llegado a reconocer como el estado natural de la criatura. «No se lo voy a contar a nadie más», continuó Theodore. «No me creerían de todos modos, pero quería que supieras que lo recuerdo. Siempre lo recordaré». Una rama se rompió en algún lugar a lo lejos, luego otra, los sonidos alejándose en lugar de acercarse. La criatura se estaba retirando, ya fuera satisfecha por las palabras de Theodore o simplemente desinteresada en una mayor interacción. En cuestión de minutos, los sonidos se habían desvanecido por completo, dejando a Theodore solo en el bosque con nada más que sus fotografías y sus recuerdos. Caminó de regreso a su camioneta mientras la luz de la tarde comenzaba a fallar. Condujo a casa, a Duluth. Llamó a la psicóloga cuyo número le había dado Sarah Chen y concertó una cita para la semana siguiente. Theodore Blackbear nunca regresó al Superior National Forest. Renunció al DNR antes de que pudieran despedirlo y se mudó a Minneapolis, donde su hermana le ayudó a encontrar un trabajo en un centro cultural nativo americano. Las pesadillas nunca cesaron por completo, pero se volvieron menos frecuentes, menos abrumadoras, a medida que pasaban los meses y aprendía a procesar lo que había experimentado. A veces, cuando el viento de otoño traía el aroma de los pinos a través de la ventana de su piso, Theodore cerraba los ojos y recordaba aquellos ojos oscuros estudiándolo a 3 metros de distancia en el suelo del bosque. Recordaba el peso del árbol en sus piernas y la imposibilidad de lo que había presenciado. Y sentía, solo por un momento, la presencia de algo antiguo e incognoscible, observándolo desde los confines del mundo. Las fotografías que había tomado del tocón se perdieron cuando su móvil se estropeó una semana después de su última visita. Los datos eran irrecuperables, las imágenes destruidas, toda evidencia física de su encuentro borrada tan completamente como el árbol que la criatura había lanzado. Theodore aceptó esto con algo parecido al alivio. El mundo no estaba preparado para las pruebas. Quizá nunca lo estaría. La criatura permanecía libre, indocumentada,
sin capturar. La criatura seguía ahí fuera. Theodore lo sabía con una certeza que no requería evidencia, ni pruebas, ni validación externa. Había mirado a esos ojos antiguos y había visto algo que trascendía las categorías de lo conocido y lo desconocido, lo real y lo imaginario. Fuera lo que fuese la criatura, gente del bosque, el alto, pie grande, existía en una realidad que la ciencia humana apenas había comenzado a reconocer, y a veces, en noches tranquilas cuando el viento estaba en calma y la oscuridad apretaba, Theodore se preguntaba si también se acordaría de él.